llega a experimental, ya había conocido a Cristo. Usted llegó a experimental, ya había conocido a Cristo. Sí, sí, claro. ¿Cuándo surge la idea de levantar una iglesia? La idea, bueno, eso fue una trayectoria, porque yo vivía con una señora mayor, no es mi esposa, mayor, vinimos, fueron nosotros tres que trasladamos para acá. Y esta señora ella era cristiana, pero yo no entendía la iglesia que ella perseveraba, era la iglesia bautista, allá en Las Tajas. Yo no sé nada, yo vivía con ella y no me decían nada, yo tampoco, no decía nada a nadie, ahí estábamos viviendo. Y de ahí vinimos para acá. Cuando cogimos para acá, como no conocía ninguna iglesia, no había viviendo ahí en Consuelo, y para poder vivir aquí tenía que trabajar en la colonia aquí para que nos diera una casa. Entonces, viviendo en Consuelo y trabajando aquí para la casa. Y de ahí durante ese tiempo, en el mismo 59, eso fue en diciembre por ahí. Entonces, cuando encontramos la casa, nos mudamos para acá. Entonces fue que comencé a conocer a algunos hermanos que había. Yo tuve un año sin visitar ninguna iglesia. Porque yo no conocía a nadie en esa época. Consuelo solamente tenía 4 iglesias. Había la Fe Apostólica, la Episcopal y la Profecía y la Iglesia Católica. Eso es lo que existía en Consuelo y no conocía a nadie, no iba tampoco a ninguna iglesia. Pero después que vine aquí, me encontré con los hermanos, entonces me uní a ellos, entonces comencé ahora en la iglesia. Pero la señora, yo estoy, pero no sé nada en qué yo estoy, pero había un Nuevo Testamento en la casa así, pero cada vez yo venía del trabajo y miraba y el Nuevo Testamento me decía, pero échame la mano, y yo no lo echaba. Y venía más, miraba el Nuevo Testamento y yo no le ponía la mano, pero un día yo dije, pero dame coger ese Nuevo Testamento, y comencé a leer, y cuando comencé a leer el Nuevo Testamento, entonces me di cuenta lo que hacía la señora que yo vivía no era correcto con la palabra de Dios, pero como era una señora mayor, yo no le dije nada, porque yo lo encontré en el Evangelio, yo no le dije nada. Y ahí estuvimos ahí, yo no sé, pero haciendo esto, pero no conociendo nada del Evangelio, pero el Nuevo Testamento yo estaba leyendo, mirando, yo digo, eso no está bien, pero yo no le quería decir nada para que no lo ofendiera, yo no sé. Y de ahí ella se enfermó y murió. Y de ahí, como llegué con gracia ahí a experimentar, había un señor llamado Momón, que era el padre de Santo Nieves. Él sabía de carpintería, fui, compré madera, hice la caja y lo enterré a la señora. Y ella tenía una tía, lo mandé a buscar para que le recogiera lo de ella y se fuera. Y después que esa mujer murió, entonces es que yo sentí verdaderamente el llamado de Dios. Ahora fue que yo sentí el llamado de Dios. Y cuando sentí el llamado de Dios, vino los hermanos, nos unimos, y el que predicaba, el que hacía, él dice, bueno, el que es cristiano
y no se bautiza, es como un rebelde. Él todavía no ha creído. Y yo me quedé así y miré a los otros hermanos y dije, mira, vamos a doctrinar para bautizarnos. Y así nos reunimos los tres y comenzamos a coger doctrina. Y en esa trayectoria, entonces conocí a la esposa aquí ahora. Entonces parece como que los ojos se ven, nos conocimos, parece no estamos, la mamá vivía ahí, el padrastro, de ahí nos enamoramos, nos conocimos, bueno, estamos ahí. Caminando de Pimentel, la iglesita estaba aquí, donde vive Estela ahora. Ahí es que estaba el templo, ¿verdad? Pero el templo estaba en un lugar sucio, que tenía una posible puerco, eso hedía tanto ahí. Y yo le pedí al mayordomo que me diera un pedacito de tierra a donde está el templo ahora, para yo mudar la iglesia para allá. Entonces él me lo dio. Y de ahí tenía un hombre, un cunuquito ahí, se puso guapo, él no quería dármelo, y yo volví ante el jefe, y el jefe me dijo, si él no quiere, cógelo todo ahora. Lo echamos mano a todo, y ahí rompimos el templo aquí, en la casita, y lo subimos allí. Allí comenzó la iglesia. Estamos doctrinando, estoy enamorado con la mujer para casarnos, toda esta cosa, doctrinando. Pero yo tenía algo en mi vida que tenía el temor de Dios. Yo tenía el temor de Dios, como que siempre creía como que Dios estaba a mi lado. Vivíamos en Pimentel, la iglesia aquí, y yo y esa mujer para la iglesia, pero nunca traté para que llegáramos juntos ni volviéramos juntos. Cuando él está allá, yo estoy aquí. Cuando yo estoy aquí, él está allá. Nunca nos encontramos en el camino. Gracias le doy al Señor. ¿Usted me entiende? Y de ahí nos comprometemos y le buscó una casa, lo limpió, lo pintó, su casa y yo en mi casa. Hasta que llegó el momento de que nosotros nos comprometimos para casarnos, ¿verdad? Entonces, no sé qué quiere, papá, yo seguir.